Se los dije. Yo sé, epa, mi llave, buenos días. Yo sé lo antipático que a veces puede resultar, especialmente cuando se lo dice un padre a un hijo. Uy, eso sí te da rechera que tu papá te diga o tu mamá te diga. Yo te lo dije, ¿verdad? Y yo sé que a mis hijos se les arrecha mucho que yo se lo diga. En verdad que en mi caso, gracias al coach, yo sé que hay frases que uno debe evitarlas, pero cuando se los digo un poco con sarcasmo y sentido de ganas de molestar. Pero cuidado, en mi caso hay un detalle importante. Cuando me he equivocado lo reconozco y lo digo, coño, me equivoqué. Y como soy tan autocrítico, pero tan autocrítico, por eso a veces soy bastante fuerte cuando lo digo, le digo el te lo digo. Especialmente cuando uno se mete en camisas de once varas. Yo sé que yo me meto en aguas muy profundas y a veces adopto una posición que está del lado del que en una discusión en un momento determinado tiene menos ventaja. Pero esto es producto a que yo he aprendido en la vida, en ese tanto ser autocrítico y ser muy severo conmigo mismo, yo aprendí a que todo lo que yo leo enseguida ya lo considero como que no es verdad. ¿Ok? Yo soy de las personas que creo en la palabra. Yo he suscrito contratos con los cuales he vivido por vida, años en mi vida, simplemente por la palabra. Y me han jodido porque al no haber nada escrito, se han retractado, se han echado para atrás, me han dejado hasta con inversiones hechas. Pero a pesar de todo, yo lo sigo haciendo. Yo no cambié mi sistema de creer en la gente. Yo lo que cambié fue el sistema de cómo me protejo de que me vayan a joder. Y no lo hago por escrito, lo busco de hacer de otras maneras. Ahora bien, les digo todo esto porque de repente yo no les he compartido esto de mi personalidad, pero aprendí cuando yo leo algo a ponerme del lado contrario inmediatamente de la acera. O sea, déjame ver qué hay del otro lado, ponerme en el otro zapato para ver, como son cosas que gracias a Dios aprendí, muchas por la experiencia, muchas de viejo cuando hice todos mis programas de formación en el coach. Yo a muchos no les he comentado. Hace como unos 8 años más o menos, 7, 8 años, cuando comenzó esta crisis a agudizarse arrechamente, yo dije algo. Si yo no regreso a las aulas de clases a actualizarme, esta crisis me va a llevar. Y eso me llevó a hacer una batería. Y dije, ¿qué hago? Hago un posgrado, agarro otra carrera, no tengo tiempo para esa vaina. Y además que es poco práctico. Entonces tomé la decisión de hacer de inscribirme en diplomados, que son mucho más rápidos, mucho más operativos, mucho más directos, y formarme en diferentes áreas, comercio exterior, neurolingüística, ventas, coach organizacional, coach personal, conferencista, neuroventas, en fin, hice de verdad, yo no sé si son 15, 18 diplomados en un periodo como de 2 años, y me formé. Incluso había había temporadas en que hacía 2 diplomados al mismo tiempo, uno en la semana y otro el sábado. Entonces estaba todo el tiempo en eso. Y esto era presenciales. No se había dado lo del COVID, que bueno, después del COVID hice otros diplomados más, pero ya los hacía a distancia porque ya se había institucionalizado. Tuve el honor, el orgullo, en un programa en una entrega de diplomas, recibir 3 diplomas en un mismo acto. Todo esto me llevó a tener herramientas muy actualizadas hoy en día y que además con mi experiencia, eso es lo que se llama experticia, formación y experiencia es la experticia, de ser siempre crítico a todo lo que leo. Y después de que pasa por un tamiz, después de que pasa por un filtro, es que yo decido en qué postura me pongo. Eso me ha llevado a estar en los últimos años, y gracias a Dios, incluso antes de hacer ese proceso de formación, a generalmente estar en el lado correcto de la acera, generalmente es la correctora cera, pero después he sido mucho más agudo en ese sentido y esto es lo que me ha permitido ser, y me perdonan la modestia, un extraordinario asesor en el área profesional en que yo me desempeño.
asesor, consultor y mentor, porque estoy formado con diploma de la UCB, las 3 áreas. No es que me quedé sin empleo, porque no me he quedado sin empleo, y me dediqué a esa vaina para rebuscarme. No, me formé en las 3 y yo actualmente aporto mi trabajo en esas 3 áreas: consultoría, asesoría y mentoría, porque son 3 cosas totalmente distintas. Y gracias a Dios, uno de los elementos que me ha permitido desarrollar esa rama profesional en mi vida, porque tengo muchas otras más, que las trabajo actualmente, porque yo trabajo como inmigrante para no emigrar, es esa capacidad de analizar desde el lado contrario a lo que inmediatamente te lleve el zapato que tengas puesto, ponerte del otro lado, en el otro zapato, ponerte del otro lado. Y por eso estoy plenamente convencido que tengo más razón de estar del lado correcto de la historia que del lado incorrecto. Sin embargo, como muchas veces me he equivocado, me puedo equivocar, pero siempre estoy procesando la información para verificarlo si lo estoy o no lo estoy. Y cuando se inició, que es a donde voy, la situación entre Ucrania Ucrania, Estados Unidos, Unión Europea versus Rusia, yo lo advertí. Aquí el malo no es Putin. Aquí el malo es la Unión Europea, OTAN y Estados Unidos. Y lo dije claramente en ese momento. Lástima que me han tumbado por temas políticos, tantas cuentas. Pero lo dije en su momento, y todavía en Instagram debe estar, y posiblemente algunas vainas se suben al Facebook de manera automática. Yo tengo años que no veo Facebook, pero por ahí deben estar. Yo lo advertí, el malo de esta historia no es Rusia. Y es un error enorme sobreestimar el poder bélico de Rusia. Rusia viene en un proceso de recuperación económica importantísima y de recuperación armamentística también. Y uno de los grandes elementos de juicio que yo tuve para valorarlo son los aviones Sukhoi. Yo me acuerdo cuando Venezuela, a través de Chávez, o la Venezuela de Chávez, optó por comprar los Sukhoi. Qué cantidad enorme de huevonadas dijeron. Que eso era chatarra, que eso no servía. Y miren la realidad. Nosotros tenemos hoy en día la fuerza aérea más avanzada de la región, gracias a esos Sukhoi que ya tienen más de 20 años aquí. Cuando se compraron las baterías antiaéreas, tenemos la mejor defensa antiaérea de la región. Y así sucesivamente otros tipos de armamentos que se le compraron a Rusia. Todavía el Kalashnikov, con sus modificaciones, sigue siendo una de las armas más vendidas en el mundo y no ha dejado de tener vigencia, a pesar de que hay armas mucho más sofisticadas. Pero sus características la hacen perfecta, ideal, no solamente para la guerrilla, como decían en el siglo pasado, no, para las fuerzas militares convencionales de un país. Pero hoy en día la realidad ratifica todas las apuestas que yo hice hace 3 años atrás, antes que se iniciara la guerra. Y el señor Borrell me dio la razón. Europa se ha quedado sin munición ante Rusia. Y Borrell ya lo advirtió, pero nadie lo tomó en serio. Los expertos llevan un tiempo alertando de que Europa se está quedando sin pólvora. Y no precisamente en sentido metafórico, sino totalmente literal. El viejo continente se ha embarcado en un proceso de externalización de sus fábricas de armamentos y una política de adelgazamiento de la industria de armas, de lo que ahora se encuentra frente a la amenaza rusa más potente que nunca, y muchos ahorita se están acordando de la advertencia que dio.